Sean bienvenidos a un nuevo estudio de teología. Estamos estudiando bibliología, que es una de las ramas de la teología sistemática. Y en este tema de la bibliología hemos abordado ya varios tópicos. Hemos hablado de las formas de la palabra de Dios y entramos al tema del canon de las Escrituras. De este tema del canon de las Escrituras lo hemos dividido por partes porque el tema es un poco amplio y hemos hablado del canon del Antiguo Testamento y en el último video estuvimos hablando acerca de los libros apócrifos. Pero en este video nos toca hablar entonces de lo que es el canon del Nuevo Testamento. Para continuar quiero invitarte que si todavía no lo has hecho, que te suscribas a este canal de Soluciones Teológicas. Es bien fácil, en la parte de abajo de este video está un botón rojo con unas letras que dice suscribirse. Solo tienes que tocar esas letras donde dice suscribirse y automáticamente quedarás suscrito. En la parte derecha también está una campanita que son las notificaciones. Puedes activar las notificaciones. Al tocar esa campanita se te desplegarán tres opciones. Puedes elegir la de arriba donde dice todas para recibir todas las notificaciones relacionadas con este canal. No se te olvide compartir, darle me gusta, que de esa forma es como podemos llegar a más personas y más personas pueden tener el conocimiento de las Escrituras. Bien, en esta ocasión, como te decía al principio, vamos a hablar acerca del canon del Nuevo Testamento. Y en el video anterior, cuando estuvimos hablando acerca de los libros apócrifos, ese video generó una serie de inconformidades, una serie de comentarios de aquellas personas que son católicas, porque es un tema sensible a las personas que profesan una fe católica. Entonces a la página de Facebook me mandaban mensajes diciendo que esos libros sí son palabra de Dios, que lo son porque la Iglesia Católica dice que lo son. O hay otra persona que me decía que era el Papa el único que tenía la autoridad de decir qué es palabra de Dios y qué no. Otros decían de que son los pastores los que se han inventado que esos libros no son palabra de Dios. Y otras personas mencionaban a Lutero, ¿verdad? Como siempre que se toca un tema sensible del catolicismo, siempre sale, ¿verdad? En las inconformidades de las personas, siempre salen comentarios de Lutero y que los evangélicos son seguidores de Lutero y una serie de cosas. Pero no, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos que guiarnos por lo que dice la Escritura. Las iglesias o las denominaciones no son las que rigen a la Escritura, no son las que someten a las Escrituras, sino que al contrario, toda iglesia debe de someterse a las Escrituras, porque las Escrituras es nuestra norma suprema, nuestra norma absoluta de la verdad. Entonces no nos guiamos por lo que dice una institución, una iglesia como institución en este contexto, sino que nos guiamos por lo que dice la Escritura. Es decir, que tampoco nos guiamos por lo que dice una persona, ¿verdad? Una figura religiosa acerca de qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios, sino que nos basamos en la Escritura y en el testimonio que da el Espíritu Santo de esa palabra que se encuentra en las Escrituras. Así que, pues, si se presentan argumentos racionales, ¿verdad?, del por qué esos libros no son inspirados, y hablamos de un argumento bien fuerte como lo es que los mismos libros, el mismo autor está diciendo de que ese libro no es inspirado. Él mismo está diciendo de que no es profeta, de que no había profeta autorizado en Israel en ese entonces. Está diciendo de que no es palabra de Dios. Entonces, si el mismo libro está diciendo que no es escritura, que no es palabra de Dios, y alguien quiere seguir creyendo que así lo es, pues entonces ahí sí no hay nada que hacer, ¿verdad? Porque si presentamos argumentos racionales, pruebas de que los libros no son inspirados y alguien quiere seguir creyendo eso, solo porque una institución lo dice,
pues ahí no hay nada que hacer, solamente pedirle a Dios que tenga misericordia. Bien, entonces dejando eso ya atrás y entrando a lo que es el tema del canon del Nuevo Testamento, este tema es un poco diferente porque tanto los cristianos evangélicos como los cristianos católicos tienen la misma lista de 27 libros. Y quiero aclarar de que en este estudio voy a estar haciendo referencia a esta colección como libros, como 27 libros, aunque no todos son libros. Hay algunos que son cartas, de hecho la mayoría son cartas. Y hay otros, como en el caso de Hebreos, que no se sabe o no se ha llegado a clasificar si es un libro o es una carta, ¿verdad? Los expertos en Biblia, algunos opinan que es un libro, otros opinan que es una carta, pero lo cierto es que no tiene ni las características de un libro en sí, ni tampoco tiene las características de las cartas, ¿verdad? Como las cartas del apóstol Pablo, que nosotros vemos que tienen un estilo y tienen ciertas características, por ejemplo, el saludo o la salutación, ¿verdad? Que encontramos al principio, en donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por la gracia del Señor a los santos que se encuentran en X lugar o a la iglesia que está en X ciudad. Entonces eso sí tiene un formato de carta, pero Hebreos no es así. Hebreos es bastante peculiar, por lo tanto no se está seguro si es una carta, un libro, un tratado o qué otra clasificación darle. El punto es que por cuestiones prácticas vamos a estar tratando en el caso de Hebreos como una carta, y cuando hablo en forma general de los 27 voy a hacer referencia a ellos como 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo inicia esto del canon del Nuevo Testamento? ¿Cómo se eligieron estos libros? Vemos nosotros que la escritura, la palabra de Dios en forma escrita, está muy relacionada con los grandes actos de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo las escrituras nos relatan el llamamiento de Abraham, la salida de Egipto, lo que se conoce como el Éxodo, la conquista de la tierra prometida, el inicio de la monarquía, el reino dividido, la deportación y el regreso de los que habían sido deportados, cuando regresan y empiezan a reconstruir tanto Jerusalén como a reconstruir o a construir, más bien dicho, el templo. Entonces vemos que el Antiguo Testamento termina con el profeta Malaquías. El libro de Malaquías se cree que es uno de los últimos o el último en escribirse. Y Malaquías termina con una promesa de parte de Dios, y es de que Dios enviaría su mensajero. Entonces, mientras esto no se cumpliera, Dios no iba a estar como revelándose, no iba a estar dándonos su palabra, mientras este acontecimiento no se diera, no se cumpliera. Por eso es de que desde Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista, el cual es la realización de esa profecía de que iba a venir Elías primero. Entonces, en ese periodo es el que llamábamos intertestamentario, en el cual no hubo palabra de Dios. Y en ese periodo fue cuando se escribieron los libros apócrifos que hablábamos en el video anterior. Entonces, Malaquías dice lo siguiente, en el capítulo 4, versículo 5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Malaquías está diciendo que antes que llegara el día del Señor, Dios iba a enviar al profeta Elías. Entonces, el próximo acto de Dios sería que Dios enviaría al profeta Elías. Y esto tuvo cumplimiento, como lo vemos en el Nuevo Testamento, con la venida o con el ministerio de Juan el Bautista. Cuando Juan empieza a bautizar en el Jordán, ¿verdad? Es cuando se cumple la profecía de Malaquías de que vendría Elías primero. Eso lo enseña Jesús más adelante en los evangelios, cuando los discípulos le preguntan
que si era cierto que primero iba a venir el profeta Elías. Entonces, cuando empieza el ministerio de Juan el Bautista, se reanuda de nuevo los actos de Dios, las obras de Dios, que habían estado pausadas desde el tiempo de Malaquías. Es como que si Dios en el tiempo de Malaquías hace una pausa, ¿verdad?, en la revelación y en su palabra que traía a los hombres, y pasan 400 años, y al pasar 400 años aproximadamente, Dios vuelve a reanudar los actos portentosos o las obras de Dios en los hombres, y nos trae de nuevo la palabra, de su palabra, que le da vida al hombre. Entonces esta palabra fue traída ya empezando desde Juan el Bautista, siguiendo con Jesús, y empieza ya el ministerio de Jesús de aproximadamente 3 años y medio. Entonces, pero después del ministerio de Jesús, Jesús le dice unas palabras que son claves a los discípulos, y él les dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo del 12 al 13, dice: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les comunicará las cosas por venir. Entonces Jesús nos trae, ¿verdad? O Jesús, como Él es Dios encarnado, es la continuación de las obras de Dios. Continúa la palabra de Dios revelándose a la humanidad, pero Jesús está diciendo en este evangelio que lo que Él enseñó y lo que Él dijo en lo que duró su ministerio no era todo lo que tenías que decirles. Habían otras cosas que Él les revelaría a los hombres, pero que en ese momento no las soportarían o no estaban en la capacidad para entender esas cosas. Pero Jesús dice que cuando Él se vaya, iba a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que iba a traer esa palabra que faltaba, esa revelación que faltaba. Y esa revelación era acerca de Jesús, porque el Espíritu Santo lo que iba a hacer era glorificar a Jesús, ¿verdad? Entonces no iba a hablar por su propia cuenta, sino lo que Dios quería que hablara. Entonces, ¿cuál es la forma como el Espíritu Santo trajo esa palabra a la humanidad? ¿O cuáles son los canales que el Espíritu Santo utilizó? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo del 3 al 4, leemos: Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con la parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La forma en cómo el Espíritu Santo trajo su palabra a la humanidad es a través de los apóstoles. Porque en este pasaje es bien interesante que cuando Ananías y Zafira van y venden sus propiedades y traen el dinero a los apóstoles, traen el dinero. Y se nos dice en ese relato del libro de los Hechos que ellos se habían quedado con una parte del dinero, pero que llegaron como que si llevaban todo el dinero, como que si estaban ofrendando la totalidad del dinero que les habían dado por las propiedades. Entonces eso era como un engaño, ¿verdad? Porque ellos se habían quedado con una parte, pero estaban como vendiendo la idea de que ellos eran tan bondadosos que ellos todo lo que les habían dado lo estaban entregando a los apóstoles. Pero nótese que es a los apóstoles que les estaba entregando este dinero. Y entonces viene Pedro y le dice que por qué había dejado que Satanás le llenara su corazón para que le mintiera
al Espíritu Santo. Pero en realidad, ¿a quién es que le estaba mintiendo Ananías? A los apóstoles, ¿verdad? Y en esta conversación específicamente a Pedro. O sea, Ananías estaba mintiéndole a Pedro, pero mentirle a Pedro, mentirle a uno de los apóstoles o a los apóstoles en su conjunto, era mentirle al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ellos eran los autorizados o los delegados por Dios para traer la palabra que dijo Jesús que hacía falta, o que dijo Jesús que iba a agregar, la revelación que hacía falta, la trajo el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces son los apóstoles los canales que Dios utiliza, los medios que Dios utiliza para traernos el Nuevo Testamento. Entonces eso se convirtió como en una regla de que esos escritos tenían que estar avalados, o bien ser escritos directamente por los apóstoles o avalados por los apóstoles. Y luego en los escritos del apóstol Pablo, vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, que dice: esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Vean cómo el apóstol Pablo está diciendo que lo que ellos como apóstoles, en su dignidad de apóstoles, lo que ellos hablaban, eran palabras que no provenían del conocimiento humano, sino que eran palabras que enseñaba el Espíritu mismo. Por eso es de que lo que ellos hablaban, las enseñanzas que ellos daban, las cartas que ellos escribían, eran palabra de Dios, porque eran verdades espirituales, está diciendo en este versículo, que enseña el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo utilizando a los apóstoles para traernos esa palabra de Dios. Luego en 1 Corintios 14:37 dice el apóstol: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Entonces, en el original también se puede traducir como: las cosas que yo les escribo son mandato del Señor. Entonces, esas cartas que el apóstol Pablo escribía y que tenemos ahora, las que tenemos ahora en la Escritura, porque puede ser que el apóstol escribiera otras cartas y que no se tienen en la Escritura, pero las que tenemos hoy en la Biblia, esas cartas eran palabras que el Espíritu Santo traía, eran mandatos del Señor mismo. Por eso dice el apóstol Pablo: el que es espiritual no va a tener ningún problema en aceptar esto que les estoy escribiendo como un mandato del Señor. ¿Por qué no iba a tener ningún problema? Porque era el Espíritu Santo que estaba trayendo esa palabra y era el Espíritu Santo el que moraba en los creyentes. Entonces, cuando estos creyentes leían o escuchaban estas palabras, reconocían por el Espíritu que estaba en ellos que era el Espíritu Santo que estaba en Pablo el que estaba trayendo esa palabra a sus vidas. De esa forma, ellos se convencían de que esas palabras no eran palabras humanas o de la sabiduría humana, como dice Pablo, sino que eran palabras que el Espíritu Santo estaba revelando a los creyentes. Y luego en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, en la primera parte del versículo 3, dice el apóstol: ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Entonces el apóstol está, en este versículo está diciendo, en otras palabras, que les va a dar una prueba de que verdaderamente era Dios o era Cristo el que hablaba por medio de él. Porque al apóstol se le cuestionaba su autoridad. Entonces él está diciendo que ya que están exigiendo una prueba, entonces les voy a dar una prueba de que verdaderamente Cristo es el que habla por medio de mí.
Entonces, estas palabras o estos escritos de los apóstoles tenían la autoridad divina. Eran palabras de Dios mismo, eran palabras que Dios estaba revelando a la humanidad. Y estas palabras tenían la misma posición, la misma altura de las palabras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento fueron profetas los que trajeron esa palabra. Fueron profetas los que Dios utilizó para darnos su palabra. Pero en el Nuevo Testamento eran los apóstoles. Y esas palabras de los apóstoles estaban a la altura de las palabras que trajeron o de las palabras que pronunciaron los profetas por inspiración divina. Esto lo podemos ver en dos citas del Nuevo Testamento en donde se compara los escritos de los apóstoles con los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Y el primer caso es la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, la cual dice: en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Está hablando del apóstol Pablo. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro está haciendo referencia a los escritos del apóstol Pablo y está diciendo de que en estas cartas del apóstol Pablo habían unos puntos, habían unas cosas que Dios le había revelado al apóstol que eran difíciles de entender. Acordémonos de que el apóstol Pablo tenía una formación diferente a la formación que tenía Pedro, o más bien dicho, Pedro no tenía ninguna formación, ¿verdad? Pero en cambio el apóstol Pablo era un hombre muy estudiado, era un hombre que había sido instruido con los mejores maestros de Israel, hablaba varios idiomas, entendía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús se le revela, camino a Damasco, el apóstol es el medio que Dios utiliza para revelar grandes misterios. Misterios que no habían sido revelados en el ministerio de Jesús, no porque Jesús no lo supiera, sino porque él mismo dijo que todavía no podían soportar esas cosas. Pero el apóstol Pablo es ese medio que Dios utiliza para traer esa palabra. Y al ver o al escuchar, ¿verdad?, las palabras del apóstol Pablo, la enseñanza del apóstol Pablo, que era palabra de Dios, Pedro decía de que habían unos puntos que eran difíciles de entender, como lo hacían los ignorantes, los que tergiversaban las cosas. Y lo interesante es que el apóstol Pedro dice: los ignorantes las tergiversan para su propia perdición, así como lo hacen también con las demás escrituras. Y está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces, mira, está comparando las cartas del apóstol Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento. Porque dice el versículo: hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras. Es decir, que las cartas del apóstol Pablo tenían la misma autoridad o el mismo nivel que el Antiguo Testamento, porque Pedro dice que las demás escrituras. Y la palabra que el apóstol Pedro utiliza en el griego para referirse a las escrituras es la palabra grafé. La palabra grafé significa escritura y aparece 51 veces en el Nuevo Testamento. Y en esas 51 veces siempre se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, al llamarle grafé el apóstol Pedro y al comparar ese grafé del Antiguo Testamento con los escritos de Pablo, está diciendo que los escritos de Pablo, las cartas de Pablo, también eran grafé, también eran palabra de Dios. Porque grafé era la palabra técnica
para referirse a las Escrituras. Siempre que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra grafé, se está refiriendo a las Escrituras, y solamente a las Escrituras del Antiguo Testamento, solamente a lo que es palabra de Dios, se referían ellos con la palabra grafé. Entonces, en este caso, repito, el apóstol Pedro está poniendo al mismo nivel las palabras del apóstol Pablo que las Escrituras del Antiguo Testamento. Y el segundo versículo donde encontramos esta evidencia en el Nuevo Testamento es Primera de Timoteo 5:18, dice: pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Y, hace una segunda cita, el trabajador merece que se le pague su salario. En esta cita es bien interesante que el apóstol está haciendo dos citas de la Escritura. Porque mira cómo inicia: pues la grafé dice, la Escritura, la palabra de Dios dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Esa es una cita de Deuteronomio 25:4. Allí es donde encontramos ese mandamiento que dio Moisés, ¿verdad? Ese mandamiento que dio Dios, más bien dicho, a través de Moisés, que no se le pusiera bozal al buey mientras estuviera trillando. Pero la segunda cita de ese versículo, que dice, el trabajador merece que se le pague su salario, es una cita que no encontramos en ninguna parte del Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde agarró esa cita Pablo? ¿O qué es lo que Pablo está citando? Lo que Pablo está citando son las palabras que se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Es ahí donde se encuentra este mandamiento o esta verdad de que el trabajador merece que se le pague su salario. Entonces el apóstol Pablo está citando el Evangelio de Lucas, que es del Nuevo Testamento, lo está citando como escritura, a la par de Deuteronomio. Es decir, que la misma autoridad que tenía la ley de Moisés como palabra de Dios, esa misma autoridad ahora tenía lo que Lucas había escrito, el Evangelio que Lucas había escrito. Entonces podemos ver en esas dos citas que los mismos apóstoles ya reconocían de que era Dios el que estaba hablando por medio de sus apóstoles, y en este caso por medio de Lucas, que aunque Lucas no era un apóstol de Jesucristo como lo era en el caso de Pedro, por ejemplo, pero el apóstol Pablo es el que está avalando lo que Lucas escribió. Entonces eso es lo que le da la autoridad, digamos, o es lo que le da el aval al Evangelio de Lucas, que había un apóstol que reconocía que esas palabras eran palabra de Dios. Esto se convirtió en una regla de que aquellos escritos de los apóstoles se reconocían como palabra de Dios, porque eran ellos los que habían sido autorizados por el mismo Jesús. Es Jesús el que los autoriza a ellos, y cuando viene el Espíritu Santo, era el Espíritu Santo el que usaba a los apóstoles para traer la palabra de Dios. Entonces vemos que muy temprano en la iglesia ya se reconocía los escritos de los apóstoles como palabra de Dios, porque el Espíritu Santo daba testimonio que eran los medios que Él utilizaba para traernos la palabra de Dios. Entonces, si una de las primeras reglas fue que fueran escritos estos libros por los apóstoles, que eran los que estaban autorizados, entonces solo ahí tenemos ya la mayoría de la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Solo ahí tenemos ya a 22 libros que
fueron escritos directamente por apóstoles, pero eso dejaba fuera 5 libros del Nuevo Testamento que no habían sido escritos por apóstoles, los cuales son el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el libro de Hechos, Hebreos y Judas. Entonces, estos 5 libros no fueron escritos por apóstoles, pero se empezó a reconocer estos libros como palabra de Dios en el caso de Marcos, porque Marcos tenía una relación bien estrecha con el apóstol Pedro. Entonces, la enseñanza de Marco viene de el apóstol Pedro, es decir, como que el apóstol Pedro era algo así como el tutor, ¿verdad? O el que avalaba lo que Marcos estaba escribiendo. Entonces, por esa relación cercana que tenía Marcos, ¿verdad?, que era discípulo de Pedro, es que se aceptó este evangelio de Marcos como palabra de Dios. Y en el caso del evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, el cual dice la escritura que era médico, se recibió como palabra de Dios porque tenía, así como Marcos tenía una relación estrecha con Pedro, Lucas tenía una relación estrecha con Pablo. Lucas era discípulo del apóstol Pablo. Entonces era el apóstol Pablo el que daba el aval, digamos así, del evangelio de Lucas y de la segunda parte de ese evangelio que conocemos como el libro de los Hechos. Entonces, Lucas y Hechos entraban ya a lo que es la palabra de Dios. Pero en el caso de Judas, no se recibió inmediatamente como palabra de Dios. Pero pasado un tiempo, la iglesia recibió esta carta como palabra de Dios, porque aunque Judas no era un apóstol, cosa que a veces nosotros damos por sentado, porque vemos en nuestras Biblias, por ejemplo, esa imagen es de una traducción de la Reina Valera de 1960. Entonces ahí en el encabezado, dicho sea de paso, los libros originales no tienen nombre, no tienen ese encabezado, pero en nuestras Biblias ahí le ponen, ¿verdad?, la epístola universal de San Judas Apóstol, dice. Y es la traducción de la Reina Valera, ¿verdad? Y dice la epístola universal de San Judas Apóstol. Pero si ustedes leen esa carta, Judas no se presenta como apóstol. ¿Qué dice en el versículo 1? En el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, Judas no se está presentando como apóstol. Judas no está diciendo yo soy apóstol. Está diciendo que era siervo de Jesucristo y que era hermano de Jacobo. Y eso es lo que lo llevó a ser aceptada esta carta. Jacobo es el equivalente al nombre Santiago. Entonces, este Judas que escribió esta carta era entonces hermano de Santiago, el que escribió la carta de Santiago, y a la vez era hermano de Jesucristo. Entonces, por esa razón, o por lo menos se cree que por esa razón, la carta a Judas también fue aceptada rápidamente por la iglesia, porque era hermano de un apóstol, y en este caso el apóstol Santiago era el que estaba como avalando la carta de Judas. Entonces ahí se incluye también a lo que es el canon del Nuevo Testamento, la carta de Judas. Solo nos queda la carta o libro llamada Hebreos, que nosotros conocemos como Hebreos. Y esta sí se tardó un poquito más en entrar al canon, porque habían muchas dudas, muchas opiniones en cuanto a esta carta. Habían opiniones que no era palabra de Dios, pero la mayoría sí lo recibía como palabra de Dios. Algunos querían que para que se aceptara,
argumentaban de que había sido escrita por el apóstol Pablo. Pero muy temprano en la iglesia se sabía que esta carta no había sido escrita por el apóstol Pablo. Hoy, en este tiempo, se sabe con certeza que no fue el apóstol Pablo el que la escribió, porque el conocimiento bíblico o la ciencia bíblica ha aumentado y ha crecido, ¿verdad? Y ahora se tienen otros conocimientos, otras técnicas, y se sabe, por ejemplo, que no tiene el estilo con el que escribía el apóstol Pablo, no tiene las palabras que el apóstol Pablo utilizaba, y otros tecnicismos que revelan que esta carta no fue escrita por el apóstol Pablo, pero que solo porque no había sido escrita por Pablo no significaba que no fuera palabra de Dios. Orígenes, que fue uno de los padres de la iglesia y que murió alrededor de el año 254 después de Cristo, obviamente, él presenta una serie de teorías de la autoría de la carta a los hebreos, y él mismo dice al final, en su conclusión, dice de que no se sabe quién fue el que la escribió. El que la escribió, dice Orígenes, solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí es verdad es que esta carta es palabra de Dios. Y es que los cristianos se convencían al leer la carta a los hebreos que en realidad eso era palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije, el Espíritu Santo que estaba en ellos les daba el testimonio de que aquello que estaban leyendo o aquello que estaban oyendo era palabra de Dios. Porque como lo dijo Jesús, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. Conocían la voz del pastor y yo las conozco a ellas, decía Jesús. Entonces, cuando la iglesia leía o escuchaba estas cartas, rápidamente sabían que era palabra de Dios. Entonces, al final, pues sí se incluyó la carta a los hebreos en lo que es el canon del Nuevo Testamento. Y esto nos lleva a la médula de este tema, al punto principal quizás, a lo más esencial, y es que ¿de qué dependía la canonicidad de un libro? ¿Qué es lo que hacía a un libro palabra de Dios? Porque habían cientos de libros, si no miles, que se escribieron en esa época, pero solamente estos 27 libros eran palabra de Dios. ¿Pero qué los hacía palabra de Dios? El principal argumento o la principal evidencia es la que daba el Espíritu Santo. Es decir, que es el Espíritu Santo el que hace este proceso de reconocer qué libros, qué escritos eran la palabra de Dios, porque era el Espíritu Santo el que la había inspirado. Entonces, Él era el que daba testimonio de los libros que eran palabra de Dios. Y por eso es de que la iglesia reconocía a los libros inspirados como palabra de Dios, porque era el Espíritu Santo obrando en ellos el que hacía que la iglesia se convenciera o tuviera la seguridad de que sus libros eran la palabra de Dios. Entonces esto nos lleva a las etapas históricas de la formación de este canon, y es de que la historia de la formación del canon se puede dividir en tres etapas. La primera de esas etapas es el período de circulación. En el período de circulación es cuando la iglesia empezó y los apóstoles empezaron a escribir cartas para instruir a las iglesias, como lo es el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Que tiene toda esa serie de cartas que dirige a las iglesias de Corinto, a la iglesia que estaba en Éfeso, a la iglesia que estaba en Colosas, la iglesia que estaba en Tesalónica, la iglesia que estaba en Filipos, etc. Entonces Pablo escribe una serie de cartas para instruir a las iglesias que él había formado.
Entonces, en esa primera etapa, en la etapa de circulación, empezaron a circular, por eso se llama etapa de circulación, porque empezaron a circular varios escritos, varias cartas que eran palabra de Dios, ¿verdad? Pero que en ese momento no se había hecho ninguna colección, sino que los apóstoles estaban intercambiando correspondencia con las iglesias y andaban circulando todas esas cartas. Las cartas del apóstol Pedro también, la carta de Santiago, la carta de Judas, etc. Entonces, la iglesia se beneficiaba de estos documentos circulantes y sabían de que las instrucciones que contenían esas cartas eran palabra de Dios. Pero los mismos apóstoles también fomentaban de que esas cartas circularan, de que no se quedaran estancadas en una sola iglesia. Y vemos el caso, por ejemplo, a la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Colosenses, que dice en el capítulo 4, versículo 16: una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, es decir, a la carta a la iglesia de los Colosenses, dice que se le lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Entonces, el mismo apóstol está dando instrucciones de que la carta que él enviaba a los colosenses, después que la leyeran, después que la estudiaran, después que se instruyeran con esa carta, la hicieran llegar a la iglesia de la Odisea, y que la iglesia de la Odisea les hiciera llegar a ellos la carta que el apóstol les había enviado a la iglesia de la Odisea. Entonces, que las cartas circularan, esa era la instrucción del apóstol, de que no se estuvieran estancadas, o bien que se les sacara una copia, ¿verdad? Y que esa copia se enviara a las iglesias, que es lo que se hizo en muchos casos. Entonces, en este periodo o en esta etapa de circulación, hubo muchos escritos de los apóstoles circulando entre las iglesias. Esa fue como la primera etapa. La segunda etapa se le llama el periodo de recopilación. Y este periodo de recopilación, ¿verdad?, viene obviamente posterior al periodo de circulación, y es donde se ve la necesidad de determinar qué escritos eran los que formaban la palabra de Dios, qué escritos eran los que formaban, en este caso, el Nuevo Testamento. ¿Y por qué surgió esa necesidad? En parte porque surgió un hombre llamado Marción, que era un hereje, ¿verdad?, que se le conoce como un hereje porque las enseñanzas de Marción eran bastante alejadas de la enseñanza bíblica. Marción, por ejemplo, no aceptaba el Antiguo Testamento como palabra de Dios, porque decía de que el Dios del Nuevo Testamento, revelado por Jesús, era un Dios diferente al Dios del Antiguo Testamento. Entonces, y hasta hoy en día hay mucha gente que tiene esa duda, ¿verdad? O piensa de esa forma, que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo, porque en el Nuevo ven a un Dios más amoroso, más lleno de bondad, con misericordia, y en el Antiguo Testamento ven a un Dios que está mandando a ejecutar, ¿verdad?, ciudades enteras, que no queden mujeres, niños ni animales. Entonces la gente ve como un Dios como un Dios más de guerra, o un Dios sin misericordia, pero la verdad es que sigue siendo el mismo Dios. Pero hay que saber entender las etapas de la historia. Entonces, Marción pensaba o enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, él empezó a enseñar una serie de cosas que se alejaban totalmente de la enseñanza bíblica. Y él presentó lo que fue su propio canon de los libros que él consideraba inspirados. Entonces, en esa lista que él publicó, solamente se encontraban
parte nada más del Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas de Pablo. Entonces él dejaba fuera las epístolas, por ejemplo, las pastorales y las otras epístolas que habían sido escritas por los otros apóstoles. Entonces ahí vemos en imagen cómo él está desplegando su canon, su lista de libros inspirados, el cual solamente era parte de Lucas y las 10 cartas del apóstol Pablo. Entonces, ante estas enseñanzas de Marción, es cuando la iglesia se da cuenta de que en realidad tenían que determinar cuáles eran los libros que eran palabra de Dios, porque la iglesia sabía que lo que Marción estaba afirmando no era cierto, de que los demás evangelios no eran palabra de Dios o que las otras cartas no eran palabra de Dios. La iglesia sabía que sí lo eran. Entonces ahí es cuando nace la necesidad de hacer una lista o de determinar qué libros eran los que formaban el Nuevo Testamento. Y ahí es donde surgió el primer canon, que se conoce como el canon de Muratori. Muratori es en realidad el apellido de la persona que descubrió este fragmento, ¿verdad? Este documento en el cual se encontraba esta lista de libros inspirados, que en realidad era pues un fragmento. Él lo encontró en una biblioteca y por haber hecho él ese descubrimiento, ¿verdad? de ese fragmento, es que se le llamó Muratori, lo que es el apellido de él, el fragmento de Muratori. Tiene una fecha aproximada de el 170 después de Cristo. Entonces, en esta lista o en este fragmento se enumera tanto los libros del Nuevo Testamento que deben aceptarse como autoritativos, y se cree que es uno de los primeros intentos que hizo la iglesia primitiva de hacer una lista de los libros inspirados. Porque en esta lista, en este fragmento de Muratori, se encuentra la mayoría de los libros que conforman el Nuevo Testamento, aunque no estaban todos, pero ya se incluían más libros de los que afirmaba Marción que eran palabra de Dios. Entonces ahí ya iba tomando como forma, y por eso a este periodo se le llamó el periodo de recopilación, porque la iglesia empieza a hacer ya lo que es una recopilación de esos escritos. Entonces, luego viene la tercera etapa y la última, que se le conoció como el periodo de reconocimiento. Y el periodo de reconocimiento tuvo lugar a principios del siglo IV, porque los 3 siglos anteriores habían sido años en los cuales la iglesia había sido perseguida. El último emperador romano en perseguir a la iglesia había sido Diocleciano, y había sido el periodo más fuerte en la persecución de la iglesia. Diocleciano persiguió y mató a una cantidad incalculable de cristianos, y fue la etapa más sangrienta y más dura que sufrió la iglesia. Entonces, después de Diocleciano, llega al poder, ¿verdad?, del Imperio Romano un emperador llamado Constantino. Y Constantino no solamente se convierte al cristianismo, ¿verdad? O sea, lejos de perseguirlos como lo había hecho Diocleciano, Constantino se convierte al cristianismo. Pero más allá de convertirse en al cristianismo, él declara como legal al cristianismo. Y entonces el cristianismo ya se consideraba como cualquiera de las otras religiones que se podía practicar libremente, ¿verdad? Sin persecución, sin ninguna sin ninguna clase de opresión de parte del Imperio Romano, porque ahora el mismo emperador resulta que era cristiano. Entonces Constantino, en un documento llamado el Edicto de Milán del año 313, es donde él legalizó al cristianismo como una
religión. Entonces, en esta etapa, ¿verdad? Que fue ya la etapa del reconocimiento, Constantino busca a un hombre de muy buen testimonio, un hombre de mucha fe, que incluso había sido perseguido durante el período de Diocleciano. Este hombre se llamaba Eusebio. Eusebio nació en el año 260 aproximadamente y muere en el año 340 después de Cristo. Entonces Constantino le encarga a Eusebio que él supervisara la edición de al menos 50 ejemplares del Nuevo Testamento. Entonces Eusebio, que había experimentado personalmente la persecución de Diocleciano, se convirtió quizás en el historiador más importante de la iglesia primitiva. En su historia no solo consigna muchos datos y reflexiones relacionadas con los acontecimientos históricos, sino que también muchas cosas sobre los desafíos para identificar el canon del Nuevo Testamento. Entonces Eusebio fue el que tuvo como esta tarea y él fue el que dividió los escritos de la iglesia primitiva en 3 categorías. Eusebio los llamó los libros reconocidos, los libros cuestionados y los libros heréticos. Entonces, así como sugieren esta categoría, la lista de Eusebio comienza identificando aquellos libros que eran aceptados universalmente como canónicos, es decir, los que poseían la autoridad divina. Entonces, se trata de todos los libros cuya autenticidad era indiscutible, aquellos de los cuales nadie tenía duda que fueran palabra de Dios. Y una de las cuestiones del procedimiento era que el autor fuera divinamente reconocido, es decir, que el libro en cuestión hubiera sido, como lo mencioné al principio también, escrito por un apóstol o por alguien que tuviera una autoridad apostólica derivada. Entonces, en el apartado de libros reconocidos, la lista de Eusebio consignaba todos los libros del Nuevo Testamento, menos Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas. También establecía el Apocalipsis como un libro cuestionable y lo clasificaba como cuestionable principalmente porque el Apocalipsis había tenido poca circulación, que fue la primera etapa que ya vimos, que la etapa en la cual los escritos del Nuevo Testamento circulaban entre las iglesias. Entonces, Apocalipsis fue un libro que tuvo poca circulación y eso lo colocaba dentro de aquellos libros dudosos en las divisiones que hizo Eusebio. Entonces, el Apocalipsis al final, pues sí fue aceptado dentro del canon del Nuevo Testamento, pero fue uno de los libros que más tardó, digamos, por este motivo que acabo de mencionar. Pero al final, los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento fueron incluidos en ese proceso o en ese reconocimiento ya más formal o más legal, podríamos decir, que hizo Eusebio, porque ahora era, como lo dije, un encargo ya del emperador. Entonces, ese proceso formal de identificar el Antiguo Testamento fue completado. Luego viene un hombre llamado Atanasio. Atanasio, que se conoce como Atanasio de Alejandría. Para los católicos, ¿verdad? Es San Atanasio. Este hombre nació en el 295 y murió en el 373 después de Jesucristo. Y en las cartas de Atanasio, en las cartas festivas del año 365, él delimitaba la extensión del canon del Nuevo Testamento a los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento. Y al mismo tiempo, Atanasio
al mismo tiempo que reconocía como libros inspirados los 27 libros del Nuevo Testamento, él recomendaba de que no se leyera 2 libros o 2 escritos, los cuales hubo mucha duda en que si eran o no eran palabra de Dios, como lo es el conocido como Didaché o Didaché, como dicen algunos, y el Pastor de Hermas. Estos escritos de la Didaché y del Pastor de Hermas, habían muchos que querían incluirlos en el canon, o habían muchos que opinaban de que formaban parte de los libros inspirados, pero ya en definitiva quedaron fuera cuando Eusebio hace el reconocimiento de los libros inspirados, y Atanasio, ¿verdad?, rectifica que esos libros no eran palabra de Dios y él no recomendaba leerlos, aunque muchos cristianos los recibían o pensaron que era palabra de Dios. Y fíjense que hay cosas que se pegan, ¿verdad?, entre las personas. Hay enseñanzas que se les pegan a las personas y que después, aunque pasen los años, aunque pasen los siglos, esas enseñanzas es bastante difícil de arrancar de la mente de las personas. O sea, las personas siguen creyendo esas cosas, siguen practicando esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque en la Didaché, por ejemplo, hay enseñanzas que sobreviven hasta el día de hoy. Y ese libro o ese escrito de la Didaché no es palabra de Dios, pero las enseñanzas siguen hasta hoy en día. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la Didaché es la que enseñaba que el bautismo en agua tenía que hacerse en aguas corridas, en un río, que no podía ser en agua estancada, ¿verdad? Como lo que nosotros conocemos hoy como una piscina o un estanque, sino que tenía que ser en aguas en corridas, en corrientes, en ríos. Entonces, hasta el día de hoy, en varias iglesias se cree eso, de que el bautismo en agua tiene que ser en un río, que no puede ser en una piscina o no puede ser en un estanque, al cual llaman hoy bautisterio. No puede ser en un lugar de agua estancada. Entonces, ¿de dónde viene esa enseñanza? Obviamente en la Escritura no la encontramos, ¿verdad? En los libros inspirados no la encontramos. Está en la Didaché y esa enseñanza ha sobrevivido hasta ahora. Otras cosas que enseñaba la Didaché es también que la persona que se va a bautizar en agua tiene que hacer ayuno. El día que se va a bautizar tiene que ayunar. También enseñaba que el Padre Nuestro se tiene que orar 3 veces al día. Y fíjense esta enseñanza que yo sé que les va a parecer muy conocida. La Didaché también enseña que aquellos que no han sido bautizados en agua no pueden participar de la Santa Cena. Muchas iglesias tienen esa práctica, ¿verdad? O muchas iglesias lo enseñan. Y las iglesias enseñan de que es porque es obediencia, ¿verdad? Que el bautismo en agua es un paso de obediencia y que si no se está en obediencia no puede participar de la Santa Cena. Pero en realidad, en la Escritura nosotros no encontramos esa enseñanza. O sea, si alguien quiere explicar de que de alguna forma implícita, ¿verdad?, haciendo casi malabares, la Escritura enseña eso, la verdad es que es un argumento bien pobre, porque no tiene sustento bíblico. Es la Didaché la que enseñaba que una persona que no haya sido bautizada en agua no puede participar de la Santa Cena. Y son enseñanzas que, como digo, sobreviven hasta el día de hoy. Pero vean, Atanasio, él recomendaba en las cartas festivas que estos escritos de la Didaché y del Pastor de Hermas, que no se leyeran, que eso no era palabra de Dios, que no practicaran las cosas que enseñaban esos libros. Posteriormente, ya en el año 393 después de Cristo, ya viene lo que es el Concilio de Hipona, en donde la iglesia ya oficialmente reconoció
esos libros de los cuales Eusebio había hecho un reconocimiento y los cuales Atanasio también reconocía en sus cartas. Entonces el concilio de Hipona, que es un concilio que hace la iglesia para determinar de una vez por todas los libros que pertenecían al Nuevo Testamento, ya en el concilio de Hipona queda establecido que el Nuevo Testamento está conformado por 27 libros, 4 evangelios, un libro histórico, las cartas del apóstol Pablo, las cartas universales y el libro de Apocalipsis, haciendo en total 27 libros. Entonces, para finalizar, alguien podría decir, ¿y cómo estamos seguros que ya no se va a agregar un libro más a la Biblia? ¿Cómo estamos seguros que esos 27 son todos los libros que Dios quería que tuviéramos? Para responder a eso es importante irnos al principio, cuando hablábamos de que el Antiguo Testamento terminó con la promesa de que vendría el Señor y que delante del Señor vendría el profeta Elías. Entonces, como dije al principio, se cumplió en la venida de Juan el Bautista y se cumplió en la predicación de Jesús. Entonces, ese ministerio de Jesús es de lo que habla la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, ¿verdad? Es la que habla la carta a los hebreos en el capítulo 1, cuando dice de que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras, pero que en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y entonces Hebreo enseña que Jesús es la revelación máxima de Dios, es la revelación completa de Dios, que no hay más revelación que Jesús. Entonces, con la venida de Jesús, Dios nos trae esa revelación perfecta. Entonces, Jesús comisiona a los apóstoles para traernos lo que faltaba, y es así como se cierra ya el canon de las Escrituras. Porque hoy en día ya no están esos apóstoles que Jesús comisionó para traernos su palabra, sino que esos apóstoles ya murieron. Y el último de ellos en morir, según se cree, fue el apóstol Juan, que se le atribuye el libro de Apocalipsis. Aunque hay estudios hoy en donde se pone en duda la autoría de Juan del libro de Apocalipsis y se prefiere llamarlo Juan de Patmos, ¿verdad? Y no Juan el apóstol. Pero lo cierto es de que ese fue el último libro escrito y fue por uno de los últimos apóstoles, ¿verdad? De los últimos apóstoles que el Señor había comisionado para traernos su palabra. Entonces, al cumplirse la revelación máxima que es Jesús y su comisión a los apóstoles, ahí tenemos por completo la revelación de Dios para la humanidad. Entonces, ahora ya no podemos esperar más revelación, porque ya Jesucristo fue la revelación máxima y los apóstoles hablaron de esa revelación de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos estar seguros de que ya no habrá el libro número 67 de la Biblia, sino que solamente son 66 desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya no habrá otro libro que sea palabra de Dios, y cualquier religión o cualquier secta que enseñe que hay más libros que Dios ha querido darle a la humanidad es una mentira, es una herejía, es algo que va en contra de lo que la misma Escritura dice, algo que va en contra de lo que el mismo Dios ha establecido. Porque el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 deja claro que ya no se le puede ni quitar ni agregar a la palabra que Dios ha dado a la humanidad. Y hay severas advertencias al quitarle a esa palabra o al agregarle a esa palabra. Dice que aquel que le agregue, Dios le agregará a él
las plagas descritas en ese libro. Entonces, fíjense, no se sabía que en el momento de escribirse, pues no se sabía que el Apocalipsis tal vez iba a ser el último libro de la Biblia, pero en las cosas de Dios no hay casualidades. Entonces, si Dios lo dejó de último en escribirse, y si lo dejó también de último en la lista que nosotros tenemos, es porque también era el último libro o la última revelación que Dios iba a hacer a la humanidad. Entonces, de esa forma quedó conformado en primer lugar el Génesis, que es el inicio de la historia, y en último lugar el Apocalipsis, que es la feliz culminación de la historia. Entonces, podemos estar seguros de que tenemos los libros que Dios quería que tuviéramos, los 39 libros en el Antiguo Testamento y los 27 libros en el Nuevo Testamento. Esto es el tema del canon de las Escrituras. Y en el próximo video estaremos hablando de un tema nuevo. Ya hablamos, ya cubrimos el canon, el Antiguo Testamento, los libros apócrifos del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Así que gracias por haber visto este video una vez más. Gracias por interesarte en la Escritura, aunque es un deber de todo cristiano, ¿verdad?, de interesarse por las Escrituras, porque no puede haber un cristiano que no le gusten las Escrituras. Eso es algo contradictorio. Alguien que es creyente y que no le gusta el estudio de la Biblia es totalmente contradictorio, algo que no tiene ningún sentido. Así que, pues, sigamos aprendiendo la palabra juntos. Te invito una vez más que si no te has suscrito a este canal, te puedas suscribir. En la parte de abajo están las letras rojas, solo tócalas, ¿verdad? Y quedarás suscrito. Activa las notificaciones y así estarás siendo notificado cuando hayan cambios en este canal, cuando se sube un video nuevo. Y así estarás pendiente y no te perderás nada de esta enseñanza de las Escrituras. Sigamos aprendiendo teología, sigamos conociendo al gran Dios que tenemos.